Importantes temas destacados en el mundo de la economía en la jornada de hoy. Ya está con nosotros Daniela Blandón. Daniela, buenas noches, bienvenida. Comenzamos hablando de esa reducción de la jornada laboral en Chile. Más allá de las horas, ¿en qué consiste, Daniela? Hola Santiago, buenas noches. Pues en el escritorio de Gabriel Boric ya está este proyecto de ley muy reñido en el Parlamento para reducir gradualmente la semana laboral, como ya lo decíamos, a 40 horas desde 45 horas máximas. Se espera su promulgación para el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo. El gobierno espera entonces beneficiar a unos 4 millones de trabajadores con esta reducción, que va a ser gradual, baja 1 hora el primer año, otras 2 horas el tercer año, y cuando llegue al quinto ya debe estar en 40. Aunque depende del empleador también si quiere anticiparse y no esperar esta gradualidad, sino hacerlo de una vez. La norma también incluye la posibilidad de implementar la semana laboral de 4 días por cada 3 días de descanso y las llamadas bandas horarias, es decir, horarios especiales con hasta 2 horas de diferencia de los horarios normales para quienes tengan hijos menores de 12 años, esto entre muchos otros regímenes especiales que dependen del trabajo de la persona. Chile puede servir de ejemplo y de experimento, digámoslo así, para otros países de América Latina. Pasemos ahora a hablar de Estados Unidos, porque allí piden bajar ese sentimiento de pesimismo en las proyecciones económicas. ¿Qué dicen, por ejemplo, en América Latina? Pues Santiago, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial presentaron su más reciente informe de perspectivas que dice que la economía podría crecer apenas 2,8% este año. Pero la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, sin referirse directamente a estos prestamistas globales, sí hizo un llamado general a mejorar la actitud frente a lo que está pasando. No exageraría con el negativismo sobre la economía global. Los países de bajos ingresos continúan mostrando un crecimiento resistente. Algunos de ellos se están beneficiando de la mejora en sus términos de intercambio y han acumulado amortiguadores y tomado fuertes medidas de política macroeconómica. Por lo tanto, creo que deberíamos ser más positivos. Por supuesto, existen riesgos y muchos de ellos se relacionan con la guerra de Rusia contra Ucrania. Daniel, ahora sí vale la pena preguntar qué dicen de todo esto en América Latina. América Latina es un caso muy particular porque, mire, el año pasado la región creció más que todo el mundo, como lo vemos en este gráfico, concretamente 4% frente a un 3,4% global. Pero para los próximos 2 años se espera que el crecimiento esté por debajo de lo que va a ser el crecimiento de todo el planeta. Y si hablamos de casos concretos, este informe refleja desempeños más débiles en algunas economías grandes, como por ejemplo Japón, Alemania, India o Brasil. En cambio, Estados Unidos sí se ve más sólido. Es difícil ser positivo con unas tasas de inflación tan altas en la mayoría de los países y de interés, por supuesto. Hablemos ahora del gobierno cubano, que ahora permite los depósitos en dólares. Santiago, en 2021 se prohibió la tenencia de depósitos en la divisa estadounidense y ahora el Ejecutivo publicó una ley que revierte esa medida. Pero entre la población la opinión se divide, como nos lo explica Marta Moya. Revertir medidas para paliar la crisis económica. En la noche del lunes, el Diario Oficial de Cuba publicó una resolución por la que se da luz verde a los depósitos en dólares estadounidenses en el sistema bancario local, dando marcha atrás a su propia prohibición promulgada en 2021, cuando el gobierno argumentó que el bloqueo de Estados Unidos imposibilitaba que Cuba sacara dinero al exterior en dólares. La bancarización del dólar es una medida motivada por actuales condiciones del país, que beneficiará a la actividad económica nacional y a la población, a pesar de la vigencia de las medidas de Estados Unidos que obstaculizan los flujos financieros de Cuba e impiden depósitos en el exterior de dólares en efectivo. El Banco Central confirmó que, dada la situación económica de la isla, la medida era la más aconsejable. Todo ello mientras la nación caribeña recupera paulatinamente el turismo tras los impactos de la pandemia de COVID-19. Entre la población las opiniones están divididas en torno a esta medida. Eso es algo positivo que realmente se debería haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Porque ayuda a la economía realmente en todo sentido. Yo apuesto por el CUP. Es nuestra moneda, es la que hay que fortalecer y esa es la que nos va a nosotros llevar a salir de todos los problemas que tenemos hoy. Aún cuando tengamos que usar todas las otras monedas internacionalmente para hacer transacciones, para comprar y todo eso, pero yo la apuesto en mi Cuba al CUP. Una inflación del 39% en 2022 en la isla exacerbó la escasez de divisas, medicamentos, alimentos y combustibles, mientras la limitación de dólares creó un mercado ilegal de facto que ahora se podría regularizar. Para el cierre, indicadores, ¿cómo se comportaron las principales bolsas alrededor del mundo?
Pues Wall Street cerró mixto a la espera de que esta semana se conozcan datos de inflación y de precios al productor que se van a publicar el miércoles y el jueves respectivamente. Europa cerró positivo con el principal índice francés en nuevo récord histórico y con Londres en máximos de un mes impulsado por las acciones petroleras y mineras. Y en América Latina, la euforia se tomó la bolsa de Sao Paulo, que subió más del 4%, esto después de que fueran revelados los más recientes datos de inflación. Santiago, 4,65% interanual en marzo. Esto es uno de los más bajos de la región, si no es el más bajo. Sí, es un indicador bastante positivo para esa economía tan grande. Muchas gracias, Daniela, por esta actualización del mundo de la economía. A continuación, en Directo América, ya viene el debate.